Buenas, bienvenidos a esta sesión complementaria a la actividad El Cuestionario, una herramienta del aula virtual para la evaluación de los aprendizajes. Esta presentación es complementaria a los materiales y recursos educativos que ustedes han venido revisando a lo largo de estas semanas y que fueron colocados y compartidos con ustedes mediante un correo electrónico y en las plataformas del CCET, tanto de SoundCloud como la que hemos estado utilizando para la lectura guiada. Acá en esta presentación lo que queremos es repasar algunos elementos importantes asociados a la configuración de la herramienta del cuestionario en línea para la elaboración de pruebas en línea. Sin más, bueno, voy a pasar a esta presentación. Lo primero que tenemos que recordar es cuál es la utilidad de la herramienta cuestionario, ¿verdad? Actualmente, en el contexto de la emergencia nacional por la situación del COVID-19, estamos utilizando la herramienta del cuestionario principalmente para lo que es la elaboración de exámenes del curso o asignatura. No obstante, también podemos utilizar la herramienta para la ejecución de pruebas cortas o quizzes, tareas de comprobación de lectura al finalizar una unidad o un tema en una asignatura, para algunos exámenes de práctica o similares y también, aunque no está mencionado acá, para realizar actividades de autoevaluación de las asignaturas. Esto lo menciono también porque me parece importante tener en consideración en los siguientes modelos de evaluación que van a desarrollar las diferentes cátedras o las diferentes personas tutoras en los siguientes cuatrimestres y pueden considerar el uso de la herramienta cuestionario para otros fines de evaluación, además naturalmente de las pruebas en línea. ¿Cuál es la utilidad específica de la herramienta cuestionario para la elaboración de pruebas en línea? Bueno, hemos visto y quizá ya lo han podido corroborar ustedes mismos que podemos compartir la calificación de manera automática, es decir, no necesitamos asignarla manualmente, sino que una vez que hemos evaluado en el caso de que hayan preguntas de desarrollo y habilitamos la calificación en el entorno, el estudiante va a poder ver la calificación obtenida. Además, se va a poder compartir la realimentación, es decir, sobre las preguntas en desarrollo u otro tipo de materiales, o bien cargar el solucionario de dicha prueba. Otro elemento fundamental es que se puede programar la herramienta, configurar los intentos permitidos, la hora de inicio, la hora de finalización. Esto va a ser muy importante y lo vamos a ver más adelante en la demostración que es parte de esta presentación. No obstante, también queremos repasar que cada escuela en la UNED tiene sus propias normas y especificaciones particulares relacionadas con la aplicación y la configuración de la prueba en línea. Por ello, queremos recalcar que es muy importante que se apeguen a lo que establezca cada escuela de la UNED o el sistema de estudios de posgrado con relación al uso de esta herramienta y a la ejecución de pruebas en línea, además de las recomendaciones que nosotros podamos brindarles al respecto. Asimismo, hemos trabajado en colaboración con las compañeras del PASE de la UNED para lo que serían recomendaciones en la redacción y elaboración de preguntas y de ítems en pruebas en línea. Es muy importante que redactemos con mucha claridad, procurando un lenguaje sencillo, acorde con el nivel académico del estudiantado. Es importante que redactemos en términos afirmativos, a excepción de que se trate de alguna temática que según el área de formación lo requiera o de una norma idiomática. Voy a citar un autor, Hernández del 2002, que dice lo siguiente: debe ser cuidadoso el uso del vocablo no. Por lo general, las bases negativas desconciertan al examinado o son interpretadas equivocadamente. Cierro las comillas. Es decir, evitemos redactar ítems de forma negativa. También debemos omitir el planteamiento de ítems interdependientes o interrelacionados. Debemos verificar que no haya obviedad en las posibles respuestas u opciones de respuesta que vayamos a colocar. Debemos plantear las instrucciones generales de cada parte de la prueba escrita de manera que permitan que el estudiantado comprenda lo que se le solicita y la forma en que debe responder. Además, debo agregar acá las instrucciones que debe tener el estudiantado semanas o días antes asociadas a las instrucciones para la realización de la prueba. A qué horas debe estar, qué debe tener, cuáles son los elementos que debe aportar al momento de presentarse o a un centro universitario a realizar esta prueba en una computadora o a realizarlo desde su casa o desde diferentes equipos tecnológicos.
Emplear de manera homogénea una letra o un número para señalar cada ítem. Señalar cada espacio u opción de respuesta empleando de manera homogénea letra, número o paréntesis, este último en el caso de ítems de selección única, pareo y asocie, evitando el uso del mismo formato utilizado para el enunciado del ítem. Es decir, si vamos numerando la prueba como pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y hay ítems de respuesta que tienen 4 opciones, estos ítems deberían ir con A, B, C y D. ¿Ok? Indicar al final del ítem o de la pregunta el valor en puntos que va a tener ese elemento. ¿Ok? Si esta pregunta tiene un valor de un punto, ponerlo. Si tiene un valor de 2 puntos, igualmente que quede claro en la redacción de las preguntas. Además, hemos trabajado también en colaboración con las compañeras de la Escuela de Educación de la UNED para repasar algunos elementos de diseño universal para el aprendizaje en lo relacionado con pruebas en línea. Nuevamente, son algunos de los elementos que ya conocemos y que ya se ha venido aplicando a nivel de la política universitaria de diseño universal: el uso de fuentes sin serifas, tamaño de letra 2 y superior. Siempre se recomienda el interlineado de 1.5, al menos cuando esto sea posible o la plataforma lo permita. Destacar partes de la prueba con negrita o subrayado, pero sin abusar, para que sirva para recalcar ideas clave, ¿verdad? Cada persona sabrá cuándo algunos conceptos deben subrayarse o resaltarse en determinado contexto. Informar a las personas estudiantes que pueden utilizar el zoom de la pantalla para ampliar el tamaño de la prueba y valorar si se puede crear un tema o pestaña en el entorno virtual exclusivo para las pruebas. Estos elementos en detalle los vamos a ver en la demostración en unos minutos más adelante. Utilizar tablas solo si son necesarias, es decir, que efectivamente se deba evaluar el uso de una tabla, ¿verdad? Como tal. En el caso de imágenes, incluir siempre el texto alternativo o la descripción de esta imagen, de acuerdo a lo que la herramienta tecnológica nos permite. Cuidar el uso del color amarillo en las imágenes porque a veces en algunos monitores no contrasta de manera óptima. Asimismo, vamos ahora a repasar algunas recomendaciones o limitaciones para lo que sería la realización de bancos de preguntas. Esto es enfocado ya en la elaboración de las pruebas. Debemos elaborar bancos de preguntas por capítulos o secciones, depende de las indicaciones naturalmente de cada cátedra o programa. Y como escuchamos en el podcast de la Cátedra de Ciencias Químicas, ellos dan algunas ideas sobre cómo se puede realizar y recomendamos, si no lo han escuchado, repasar el podcast que está en la lectura guiada de este recurso. Se recomienda realizar bancos de preguntas de al menos 120 preguntas por prueba. Entre más ítems y más opciones de respuesta tenga, más adelante vamos a poder ver en la demostración que el uso de la aleatoriedad, es decir, que las personas vayan viendo la prueba en diferentes orden para que haya menos posibilidades de que haya algún tipo de situación académica de que se quieren copiar a los estudiantes. Esto se puede hacer en el tanto las pruebas estén elaboradas con una cantidad suficiente de preguntas que permita habilitar la herramienta de preguntas aleatorias. Exportar o importar bancos de preguntas entre entornos, esto es posible, más adelante lo vamos a repasar, pero en el caso de que las diferentes cátedras o asignaturas tengan, por ejemplo, 2, 3, 4 entornos, uno puede crear la prueba en un entorno y exportar este recurso a los otros 2, 3 entornos o la cantidad de entornos que ya tengamos habilitados para no tener que ingresarlos manualmente. No se recomienda utilizar únicamente un tipo de ítem, por ejemplo, no se recomienda hacer una prueba únicamente de desarrollo o únicamente de selección única. Lo ideal es que se combinen diferentes estrategias de consulta o de pregunta al estudiante para que pueda potenciar las diferentes habilidades que el estudiante tiene al desarrollar una prueba. Se debe cuidar la ortografía, ¿verdad? Se recomienda elaborar los bancos de preguntas en el formato Word o en .docx. Ello con el fin de que, por ejemplo, en caso de que se nos vaya algún lo que llamamos dedazo en la elaboración de la prueba, la herramienta de Word nos puede ayudar a corregirlo, pero no está además una segunda lectura al respecto. Es siempre utilizar el mismo tipo de letra, enumerar con el editor de texto, luego posteriormente en la plataforma y revisar siempre el uso del tildes porque podemos variar el significado de una palabra a otra con relación a esto. Ahora bien, cuando ya estamos dentro de la plataforma y de acuerdo a lo que estamos habituados a realizar, nosotros conocemos tipos de ítems que podemos construir y queremos repasar el nombre o el equivalente para utilizarlo en la herramienta de cuestionario en plataforma. Entonces, lo que nosotros entendemos como selección única en la plataforma se llama opción múltiple.
Lo que nosotros entendemos como respuesta corta en la plataforma también se llama respuesta corta. Lo que nosotros entendemos como correspondencia en la plataforma se llama emparejamiento. Y las preguntas de tipo desarrollo las podemos configurar en la plataforma mediante el tipo de pregunta llamada ensayo. Antes de finalizar esta breve presentación, queremos hacer un checklist del buen manejo de lo que realizamos, pues que el buen manejo está en lo que nosotros realizamos y en lo que nosotros hacemos. Y a partir de las experiencias de fines de semanas anteriores, donde ya se llevaron a cabo algunas pruebas en línea, queremos repasar algunos elementos que no está de más tener presentes porque se asocian a algunos fallos o situaciones que fueron o se presentaron estos fines de semana. Ser claro y conciso, haber brindado todas las instrucciones necesarias para que el estudiante ejecute la prueba con normalidad. Reiteramos, tanto las instrucciones al momento de realizar la prueba como las que debe tener el estudiante antes de presentarse a realizar la prueba, ¿ok? Asegurar la discrecionalidad con los estudiantes de adecuación curricular, es decir, que si vamos a crear subgrupos con estudiantes que tienen alguna adecuación, que solamente estos puedan ver las listas de quiénes son ellos, ¿verdad? Procurar que las y los profesores que apoyan en las escuelas o cátedras la ejecución de pruebas tienen el rol de profesor en la plataforma en caso de tener que editar algún elemento de último momento. Esto se debe a que, por ejemplo, había que llamar de equipo base a algún profesor porque había un error en la prueba y la persona a la que llamaban resultó ser que no era profesora editora de esa asignatura. Entonces, si bien se le va a llamar al profesor encargado de cátedra o algún profesor de apoyo, que éste tenga en la plataforma el rol de profesor editor. Esto lo corroboran si ustedes pueden o son capaces, número uno, de ingresar obviamente a la plataforma y a la asignatura que presenta pruebas o que va a tener la prueba, y dos, que tienen la capacidad de activar la edición. Esto se va a ver adelante al puro inicio de nuestra demostración. Indicar al estudiante si la prueba es de navegación secuencial, es decir, si la prueba se debe contestar sin capacidad o sin la posibilidad de devolverse a cambiar una respuesta, o si bien la persona puede devolverse a cambiar alguna pregunta o una opción de respuesta que ya ha colocado. Utilizar la opción de pregunta aleatoria solamente si la prueba cuenta con un banco suficiente de preguntas. Como ya dijimos anteriormente, se requiere al menos 120 ítems por prueba con el fin de tener que este elemento de pregunta aleatoria sea funcional. Verificar la coherencia en las restricciones de acceso. La mejor regla siempre es, si no domino algún elemento técnico, mejor no lo voy a tocar. Mejor antes consulto con un paracadémico o con el programa de aprendizaje en línea. Esto porque algunos estudiantes no pudieron en el momento inmediatamente ejecutar la prueba porque se le pusieron tantas restricciones a esta que una restricción se contradecía con la otra y entonces algo no funcionaba técnicamente bien. Entonces, manejemos o cambiemos o editemos en la plataforma los elementos técnicos que somos capaces de poder y de saber qué es lo que estamos haciendo con ellos. Y mejor, si no lo sabemos, preguntamos a una persona que sepa. A continuación, bueno, yo doy por terminada mi presentación y le voy a dar el espacio a Andrea para que ella haga una demostración sobre cómo colocar, cómo elaborar una prueba y cómo se ve la prueba y qué elementos son importantes tener en consideración al momento de configurar una prueba en línea en la herramienta del cuestionario. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta actividad de capacitación diseñada como apoyo al plan de contingencia de la universidad. Mi nombre es Andrea y durante la siguiente hora estaré compartiendo una demostración en la que vamos a trabajar una prueba escrita en línea en la herramienta cuestionario. El primer paso que voy a hacer es ingresar a la plataforma EducaU, voy a seleccionar el curso en el que voy a habilitar esa prueba escrita en línea. Y lo primero que voy a verificar es que me aparezcan habilitadas las opciones del rol de profesora editora. Como pueden ver, todas estas opciones nos aparecen cuando tenemos el rol de profesor editor en un curso. Esto nos va a permitir editar, añadir, modificar, etcétera, todo lo que ocupemos en la plataforma. Muy bien, ahora vamos a ir a hacer clic en Aún más. Y para iniciar vemos que ingresamos a administración del curso. Se nos habilitan estas opciones que podemos nosotros elegir dependiendo de lo que ocupemos configurar. Es muy importante que veamos que acá está la opción para crear grupos. Más adelante, cuando estemos configurando las secciones de la actividad cuestionario, vamos a conversar de grupos. Entonces, para que recuerden que los podemos crear en este mismo espacio.
Muy bien, iniciaremos con banco de preguntas, como ustedes lo vieron en el tutorial que se encuentra en la lectura guiada en la etapa 0. Vamos a iniciar creando categorías, que en este caso yo quisiera mostrarles que yo ya tengo como un ejemplo, para esta sesión sincrónica, yo ya tengo creada toda una prueba, digamos, segunda prueba ordinaria, semana B, un ejemplo. Pero también tengo una serie de categorías que yo exporté de inclusive otra plataforma, ni siquiera de otro entorno, sino de otra plataforma, de la misma versión de la plataforma de la UNED, para que vean que eso también es posible. Eso se hace desde estas opciones. Muy bien, vamos a iniciar añadiendo categorías que podemos decir que son carpetas en la plataforma. Lo primero es que yo verifique en categoría padre dónde voy a añadir esa categoría. En este caso voy a añadirla en el curso que seleccioné al inicio. Y en el nombre de la categoría voy a poner, por ejemplo, primera prueba ordinaria, semana A. Ok, entonces yo bajo y le doy clic en el botón añadir categoría. Y como podemos ver, ya acá tenemos esa categoría. Voy a añadir una subcategoría. Bajo acá y ya no va a ser en el curso que tenía habilitado, sino que lo voy a habilitar en esa categoría o carpeta que ya creé, que le puse por nombre primera prueba ordinaria, semana A. Y ahora sí, voy a iniciar, en este caso como ejemplo, añadir las partes de esa prueba escrita en línea. Primera parte, selección única. Ahí van a ir todas las preguntas de selección única. Nuevamente, bajo y doy clic en el botón añadir categoría. Ustedes pueden ver que ahora sí, dentro de la carpeta o categoría padre, primera prueba ordinaria, semana A, ya yo tengo una subcategoría o subcarpeta, primera parte, selección única. Es ahí donde yo voy a iniciar a añadir o a crear nuevas preguntas. Voy a ir a preguntas, voy a seleccionar la categoría primera parte, selección única. Acá la selecciono y ahora sí voy a dar clic en crear una nueva pregunta. Ahí la plataforma me da la opción de escoger entre 16 preguntas, es decir, podemos agregar 16 tipos de preguntas. Es muy importante que conozcamos que algunas se pueden calificar automáticamente, por ejemplo, opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta y numérica. En el caso de ensayo, como nos explicaba Manuel, en esta primera parte de la presentación es la que se utiliza para elaborar ítems de desarrollo. Esta se califica manualmente. Más adelante veremos cómo hacerlo. Muy bien. Cuando bajamos vemos que tenemos la opción de otro. Esto no es un tipo de pregunta, pero sí es un tipo como de pestaña descriptiva que nosotros podemos agregar para que al inicio de cada parte de esta prueba nos aparezca la información con el enunciado, por ejemplo. Entonces yo la voy a seleccionar, descripción, y voy a dar clic en el botón agregar. En nombre de la pregunta voy a indicar información. Y en el enunciado de la pregunta yo ya tengo un enunciado en un bloc de notas. Entonces voy a abrirlo y voy a copiar y pegar. Acá copio y pego. Voy a darle formato en el editor de texto de la plataforma y ahí ya estaría el enunciado. Voy a dar clic en el botón guardar cambios y acá ya estaría esa primera parte que es informativa. Nuevamente voy a hacer un ejemplo de selección única, entonces voy a crear una nueva pregunta y voy a seleccionar la opción múltiple, el tipo de pregunta de opción múltiple. Voy a dar clic en el botón agregar y ahí ya vamos a empezar a trabajar con las preguntas de esa primera parte de selección única. Entonces aquí es muy importante que yo le indique un número
que me vaya a ubicar y después voy a poner como las siglas de selección única. Eso es muy importante para que a nosotros podamos llevar un orden. En enunciado de la pregunta, nuevamente voy a ir al bloc de notas y voy a copiar y pegar el enunciado. Muy bien. Copio y pego el enunciado, verifico la fuente, el tamaño. Como les explicaba Manuela, esto es muy importante por el diseño universal para el aprendizaje. Ya yo tenía la fuente Tahoma en este caso y un tamaño de 14. Perfecto. Como es de selección única y es solo una respuesta, la puntuación por defecto es 1, tal y como se establece en los lineamientos de la prueba escrita. Voy a bajar y ven que en una o varias respuestas yo le estoy indicando que sea una sola. Y le voy a indicar que baraje las respuestas. Entonces la plataforma las va a ordenar. Enumerar las selecciones, yo en este caso seleccioné A, B y C, pero tenemos varias opciones como A, B, C mayúsculas, 1, 2, 3 o números romanos. En este caso yo voy a elegir A, B y C minúscula. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar con las respuestas. Por ejemplo, en elección 1, nuevamente voy a copiar y a pegar de mi bloc de notas. Ahí tengo la primera opción. En calificación, esta no es la respuesta correcta, entonces de esta lista desplegable yo selecciono ninguno. En retroalimentación acá podría agregar, por ejemplo, en caso de que fuera la correcta, el solucionario. Muy bien, vamos a ir a la elección 2. Voy a copiar nuevamente. Voy a pegar y nuevamente en calificación ninguno porque esta no es la respuesta correcta. Voy a ir a elección 3. Voy a seleccionar nuevamente, a copiar y pegar. Y esta sí es la respuesta correcta. Entonces, en calificación voy a elegir el 100%. Muy bien. Tengo una elección 4. Copio y pego. Y en calificación nuevamente ninguno. Como les dije, cuando es la respuesta correcta, en retroalimentación podríamos compartir en este espacio de texto, en esta caja de texto podríamos compartir el solucionario. Ven que tenemos espacios para agregar, inclusive espacios en blanco para agregar más opciones. En retroalimentación combinada vamos a dejar las opciones que están configuradas automáticamente en la plataforma y en múltiples intentos, en penalización por cada intento, la recomendación es que no penalicemos. Entonces voy a elegir 0%. Hechos esos cambios, voy a dar clic en guardar cambios. Y aquí ya tendríamos un ejemplo de selección única con su enunciado en una primera pestaña y tenemos la primera pregunta. Muy bien, yo me voy a devolver nuevamente a mi curso, voy a dar clic y ahora sí vamos a añadir la actividad cuestionario para ir configurando todas las secciones. Entonces doy clic otra vez en el engranaje, pero ahora voy a seleccionar activar edición, que está representada con el lapicito azul. Se nos habilita en la plataforma para la edición. Entonces abajo vemos que podemos añadir una actividad, un recurso. Voy a hacer clic y en la lista de actividades voy a seleccionar la actividad cuestionario. Ven que nos aparece la descripción y todo lo que podemos hacer con esta actividad de cuestionario. Voy a dar clic en agregar. Y muy importante, ya aquí vamos a empezar a configurar ese cuestionario o lo que nosotros llamaríamos la prueba. Entonces, a manera de ejemplo, yo voy a indicar segunda prueba ordinaria semana B. Ese sería el nombre. ¿Qué se recomienda en el nombre? Que sea un nombre corto,
porque si no, por ejemplo, en el centro de calificaciones se podría cortar y la persona estudiante podría confundirse y no entender a qué corresponde esa calificación. En descripción vamos a indicar todas las instrucciones. Yo ya las tengo previamente elaboradas en un archivo Word. Entonces voy a copiar y voy a pegar. Muy bien, estas son todas las instrucciones. Tiene un encabezado que me indica que es una actividad académica, la prueba escrita, el periodo de ejecución, que es la fecha y las horas, el tiempo de ejecución, que es la cantidad de horas, el valor y la modalidad. Después tenemos las instrucciones donde iniciamos diciendo todo lo que debieron haber estudiado para poder realizar esta prueba. Un ejemplo son las páginas o los capítulos y las páginas de la unidad didáctica. Después les indicamos que en caso de dudas más técnicas, no que vayan a ser como para obtener una respuesta de examen, sino dudas como más técnicas, vamos a tener un foro de dudas, vamos a indicar la totalidad de las preguntas y cómo va a estar dividida, en este caso selección única, correspondencia, respuesta corta y desarrollo. Le vamos a indicar nuevamente que es individual, la cantidad de horas que tiene. Le vamos a indicar cuántos intentos tiene. En este caso tiene solo un intento. Tiene la posibilidad de navegar de forma libre en la prueba. Así lo vamos a configurar. Que si se cierra la prueba puede volver a entrar siempre y cuando esté en el tiempo o el periodo de ejecución. Si ese tiempo ya venció, no va a poder realizar la prueba. Pero mientras, si fueron 5 minutos que, por ejemplo, se desconectó de internet, pero ingresa y está en el tiempo para ejecutar la prueba, lo va a poder hacer. Le vamos a indicar que, por ejemplo, las respuestas correctas y la calificación aparecerán luego de que la fecha de disponibilidad de la prueba haya caducado. Cabe mencionar que si la prueba contiene ítems de desarrollo, la calificación se va a visualizar después y ahí indicamos una fecha. Esa fecha es que son 15 días después de ejecutada la prueba. Las respuestas a los ítems deben ser claras y justificadas sin caer en reiteraciones innecesarias. Después les decimos, bueno, les explicamos lo del plagio. En las secciones de la prueba que requiere de escritura que debe cuidar las reglas de ortografía y gramaticales. Y después les vamos a dar las indicaciones más técnicas. Entonces, ¿qué vamos a decirles? Bueno, cuando un estudiante ingresa, lo primero, ¿verdad?, que nos va a aparecer es intente resolver el cuestionario ahora. Nuevamente, como que nos confirma que si queremos comenzar ese intento. Después nos dice continuar el último intento en caso de que el internet se nos desconectara por algún motivo. En contestar las preguntas, si nosotros lo configuramos como en un esquema libre, entonces vamos a tener la opción de siguiente página y página anterior. Al llegar a la última pregunta se activará el botón terminar intento. Si ven que les faltó algún tipo de respuesta, que alguna respuesta no fue guardada, pueden volver a ese intento. Si ya revisaron todo y todas las respuestas están guardadas, hace clic en enviar todo y finalizar. Y después el sistema le vuelve a solicitar enviar todo y terminar. Al final yo me despido y firmo. Eso es muy importante. Muy bien. Ahora, con estas instrucciones que le dimos, vamos a empezar a configurar las siguientes secciones. En temporalización, vamos a habilitar. Y yo en el encabezado dije que esta prueba se va a realizar el 17 de mayo de las 17 a las 19 horas. Entonces aquí voy a seleccionar 17 de mayo, verifico estas fechas. Le voy a indicar que de las 17 a las 19, pero es muy importante que verifiquemos que esté en las horas militares, porque por ejemplo, si yo indico acá que a las 5, entonces se habilitaría a las 5 de la mañana. Muy bien, esa es la primera parte. El límite de tiempo voy a decir que tiene 2 horas. Entonces acá voy a indicar 2 y voy a indicar 2 horas. Siempre es muy importante dar clic en ver más para
verificar todas las opciones que tenemos. Acá se nos habilita cuando el tiempo ha terminado. Ok, ¿qué vamos a hacer? El envío se realiza automáticamente. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas, o el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. En nuestro caso se realiza automáticamente, pero a manera de ejemplo vamos a seleccionar hay un periodo de gracia, porque se nos habilita esta otra opción, periodo de gracia para el envío. Entonces ahí pueden seleccionar que tienen, por ejemplo, un día, o una semana, o una hora, o un minuto, o segundos. Acá conocemos de cátedras que, por ejemplo, les dan 3 minutos para que revise y antes de que se envíe pudieron verificar que todo esté correcto, que hayan respondido todo, no pueden responder nada más, pero tienen esos 3 minutos. Eso también se puede hacer. Entonces son opciones que nos da la plataforma. En este caso, bueno, yo no lo voy a habilitar porque no lo necesito y le voy a indicar que el envío se realiza automáticamente. Cuando ya terminaron las 2 horas, se va a cerrar y se va a enviar. Ahora bien, vamos a configurar la sección de calificación. En categoría de calificación vamos a dejar sin categorizar. En calificación para aprobar no vamos a indicarlo porque lo vamos a calificar desde el banco de preguntas, vamos a configurarlo. En intentos permitidos ven que me aparece sin límite, pero yo en las instrucciones le indiqué que tenían solo un intento. Entonces debo configurarlo igual en estas secciones. Entonces voy a indicar 1. Ven que ahora se deshabilitó una opción, pero por ejemplo, si yo digo 2, se habilita una cuarta opción que es método de calificación y ahí en la lista desplegable aparece que me califique o me tome en cuenta la calificación más alta de los 2 intentos, que me promedie las calificaciones de esos 2 intentos. Por ejemplo, si yo selecciono que lo promedie, en las indicaciones debo indicar que tiene 2 intentos que debe realizarlos obligatoriamente para que la plataforma le promedie. Muy bien, que le tome en cuenta la calificación del primer intento o del último intento. En nuestro caso le dijimos que es solo 1, voy a seleccionar 1. En esquema vamos a seleccionar que cada pregunta se muestre en una página nueva, porque si mostramos más preguntas en las páginas puede ser que se nos haga un enredo, que nos falte alguna por responder y además por diseño universal para el aprendizaje se recomienda que todas las preguntas aparezcan en una página nueva. Entonces vamos a dar clic en ver más y ven acá que el método de navegación en la sección de esquema debemos de configurarlo que sea libre, no secuencial, porque si lo configuramos secuencial, las personas estudiantes solo van a poder darle clic en siguiente página y siguiente página, pero no van a poder devolverse a la página anterior si tenían una duda, si querían ver si una pregunta se parecía a otra, por ejemplo, o revisar, simplemente no van a poder hacerlo. Entonces la recomendación es que sea libre. Vamos a dejarlo en libre. Muy bien. Vamos a seguir configurando. En comportamiento de las preguntas vamos a dejar la configuración que ya tiene la plataforma, no vamos a configurarla nosotros, pero en opciones de revisión vamos a detenernos un momento. Ven que tenemos 4 opciones. Durante el intento la plataforma no nos deja modificar. La plataforma sí nos va a dejar modificar o seleccionar inmediatamente después de cada intento. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto y viene habilitado todas las opciones de después de cerrar el cuestionario. Muy bien, inmediatamente después de cada intento y más tarde, mientras el cuestionario está abierto, no se recomienda porque podrían compartirse respuestas. Es decir, ay, mira, la respuesta de la primera parte de selección única, la pregunta 3, la respuesta es tal. La respuesta es tal, yo la tuve mala y era tal. Entonces es mejor evitar.
Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros dejamos habilitado después de cerrar el cuestionario? Tenemos dos opciones. Configurarlo así, dejarlo así como está. Y cuando nosotros vayamos revisando la prueba de, por ejemplo, un estudiante, una vez que la revisamos, a él se le va a mostrar esa calificación. Y así va a aparecer con cada uno de los estudiantes. Pero si, por ejemplo, yo revisé primero el de Andrea y Andrea le dice a Manuel que ya está revisado y ya tiene la calificación, pero no he revisado el de Manuel, Manuel le va a preguntar a la profesora o al profesor que por qué no le aparece esa calificación, que por qué Andrea ya fue calificada, que si pasó algo, que si la plataforma está mal, que si hay algún error. Entonces, algunas personas encargadas de cátedra lo que hacen es que deshabilitan todas las opciones. Primero califican, por ejemplo, si son 50 pruebas, 50 estudiantes, entonces califican esos 50 y una vez que han calificado vienen nuevamente opciones de revisión y habilitan todas las opciones para que ahora sí se le muestre a esos 50 simultáneamente la calificación. Entonces, en este ejemplo yo lo voy a dejar sin seleccionar. Quiero que se le muestre a todos por igual cuando yo lo vuelva a habilitar. En apariencia vamos a dejar la misma configuración que trae la plataforma. En restricciones extras sobre los intentos igual. En retroalimentación global igual. En ajustes comunes del módulo tenemos las siguientes opciones que configurar. Tenemos mostrar en la página del curso este cuestionario, esta prueba escrita en línea. Si yo selecciono mostrar, las personas desde este momento van a poder verlo, pero como lo temporalicé para mañana, no van a poder realizarlo. Si yo le doy clic en ocultar, no lo van a poder ver, pero entonces no se me puede olvidar mañana venir a darle clic en mostrar. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos porque lo tendríamos que venir a hacer manualmente. En este caso yo lo voy a mostrar. En modo de grupo yo no tengo grupos para este ejemplo, que fue cuando les comenté al inicio que en administración del curso es donde elaboramos los grupos. Por ejemplo, si tenemos grupos, personas con algún tipo de adecuación, entonces podríamos hacer grupos separados y a esas personas que tienen un tipo de adecuación para su prueba escrita en línea, darles más tiempo, por ejemplo. Siempre verificar que sean grupos separados y no visibles, porque es muy importante que el otro grupo no vea quienes, por ejemplo, tienen una adecuación, porque nosotros no podemos exponer los datos de los estudiantes. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta configuración. Para este ejemplo no hay grupos. En la sección de restricciones de acceso podemos añadir restricciones, pero también hay que tener mucho cuidado de no añadir más restricciones porque en algunas pruebas se añadieron restricciones, hasta 3 restricciones. Entonces es importante, bueno, igual la plataforma nos da estas opciones, finalización de la actividad, quiere decir que ellos deben o no completar alguna actividad, la fecha, pero sería igual que temporalización, la calificación, pero no deberíamos añadirla porque pueden tener diferentes calificaciones, si no estamos calificando de manera inmediata, sino que pueden pasar hasta 15 días. Entonces, hay un perfil de usuario que tiene que ver con acceso basado en los campos del perfil de usuario o un conjunto de restricciones que son un conjunto de restricciones que se aplican. En este caso pueden ver un ejemplo, el estudiante debe cumplir lo siguiente y entonces vamos a añadir varias. Vamos a ir añadiendo varias y aquí vamos a ir añadiendo otra y así vamos añadiendo todas. Pero acá tenemos la opción del ojito. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto también se tiene que eliminar manualmente. Y si añadimos alguna restricción pero después se nos olvida cuál es, entonces podría ser que la persona estudiante ingrese a realizar la prueba
y no pueda visualizarla y nosotros no sepamos cómo ayudarle por algún motivo. Entonces, no vamos a añadir más restricciones que no sean necesarias. Voy a darle clic en borrar para no añadir restricción. En finalización de la actividad dejamos la configuración que tiene la plataforma. Los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. Pero también tenemos la opción de no indicar finalización de la actividad o mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Si habilitamos, entonces ven que se habilita. Requiere ver, el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. Requiere calificación, el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Requiere calificación aprobatoria o se espera finalizar en. Yo en este caso voy a elegir que los estudiantes van a marcar manualmente la actividad como completada, es decir, al final ellos pueden dar clic en terminar en su intento y enviar ese intento. Y por último tenemos competencias, que acá tampoco vamos a configurar, vamos a dejar la configuración que tiene la plataforma. Muy bien, ven que acá aparecen 3 botones, yo voy a dar clic en guardar cambios y mostrar. Acá ya tenemos nuestro cuestionario creado, ya está configurado, ustedes pueden ver aquí, pero al final en un cuadrito rojo dice aún no se han agregado preguntas. Es necesario que nosotros las agreguemos y para ello vamos a dar clic en el botón editar cuestionario. Ahora sí tenemos que empezar a agregar preguntas desde nuestro banco de preguntas. Voy a dar clic en la opción agregar. Voy a agregar del banco de preguntas, no una pregunta aleatoria porque mi banco de preguntas es pequeño. Si ustedes tuvieran, como Manuel nos explicó en la primera parte, un banco de preguntas de unas 120, sí podríamos ir agregando preguntas aleatorias. En mi caso es un banco pequeño y podría ser que entonces a alguna persona le aparezcan o se le repitan 2 preguntas iguales. Entonces mejor no. Del banco de preguntas en mi caso y voy a venir a agregar del que yo ya había creado. Entonces vean, primera parte, selección única. Hago clic en la T de todas, como le digo yo, y voy a añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Y ahí ya tengo mis primeras preguntas de selección única. Nuevamente, agregar del banco de preguntas. Voy a seleccionar correspondencia, que es la segunda parte. Voy a ordenar correspondencia, que es la segunda parte. Vamos con la crucita vamos a moverlo. Agregar del banco de preguntas. Otra vez voy a agregar respuesta corta. Más adelante vamos a conversar de respuesta corta porque desde su configuración hay que tener claro varios aspectos para poder incluirlas y de manera correcta. Nuevamente selecciono T de todas y el botón añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. En este caso se me están ordenando al principio, entonces las voy a ordenar al final, los muevo con esta crucita. Vean que yo indiqué revisar por el profesor porque respuesta corta se puede ya sea revisar por el profesor o revisar automáticamente. Pero para que se revise automáticamente hay que tomar en cuenta una serie de aspectos. Otra vez agregar del banco de preguntas, selecciono la última parte, la cuarta parte de desarrollo, vuelvo a marcar todas y las doy clic en añadir. Ven que al principio inclusive se crea como ese primer tipo de pregunta que es que es informativa, es el de descripción. Y ahí entonces están como los enunciados de cada una de las partes y eso es muy, muy importante. Ahora vamos a ver por qué. Nuevamente voy a moverlas para ordenarlas. Y por último, es muy importante que vean que se ordenaron en cada pregunta en una página, pero después en la página 7 están varias en esa página. Entonces yo voy a subir y voy a dar clic en el botón paginar de nuevo.
Me dice repaginar con 1, preguntas por página. Y le doy clic en el botón ir. Y ahora sí, está cada pregunta en una página por separado. Bien, en calificación máxima tenemos dos opciones. El programa de aprendizaje en línea nos solicita que lo configuremos en base 10. Aquí está configurado en base 10. El total de calificaciones es de 40. ¿Qué hace la plataforma? Va a hacer un ponderado, va a ponderar. Pero algunos encargados de cátedra recibieron apelaciones porque los estudiantes dicen que no es por ejemplo, 0,75, sino que son 3 puntos o 4 puntos y no comprenden muy bien lo de la ponderación. Entonces, en este caso, a manera de ejemplo, yo voy a dejar la calificación máxima en 10. Voy a dar clic en guardar. Y ahora ya tendríamos nuestro banco de preguntas enlazado a la herramienta cuestionario. Me voy a devolver a la segunda prueba ordinaria semana B y vean que ahora sí tengo mi cuestionario. Voy a darle clic en previsualizar y ven que aquí me dice que si quiero comenzar el intento. Le voy a dar clic. Y acá está el enunciado, que lo creamos con el tipo de pregunta de descripción. Damos clic en siguiente página. Esta es la primera pregunta de selección única. Ven, por ejemplo, que si yo selecciono, me aparece borrar mi elección, página anterior, siguiente página. Aquí me dice cómo está puntuando. Y vean que acá, como yo programé en temporalización, que tenga un límite de tiempo de 2 horas, acá ya empezó a correr ese tiempo. Lo va cronometrando. Quiero mostrarles cómo se ven las preguntas de correspondencia. Cuando hacemos una prueba escrita presencial, por llamarle de alguna forma, normalmente las opciones que estamos viendo a la derecha en la plataforma van en la izquierda y las descripciones van a la derecha. En este caso, la plataforma lo ordena de esta forma. Los conceptos aparecen en este caso en una lista desplegable y las descripciones van a ir al lado izquierdo. Quisiera darle clic en editar pregunta para que vean cómo la configuré. En este caso, el enunciado sí se puede indicar en esta caja de texto. No es necesario agregar una opción más de descripción porque en correspondencia sí se leería ahí mismo. Vean que en puntuación por defecto yo les estoy solicitando que relacionen 6 conceptos. Entonces la puntuación sería 6. Eso va a depender de cómo ustedes tengan el puntaje en cada una de sus pruebas. En retroalimentación general, acá podríamos compartir alguna retroalimentación. Les voy a indicar que baraje las respuestas para que a todos los estudiantes les aparezca en diferente orden. Y acá en respuestas ven que en el editor de texto está la descripción. En la pregunta 1 es descripción y la respuesta es el concepto. Igual en la pregunta 2 y así hasta llegar a la pregunta 6. También tenemos para agregar 3 más conjuntos de espacios en blanco. Ahí por si queremos indicar algunos distractores, pero si indicamos distractores tendríamos que indicarlo en el enunciado, que van a sobrar, por ejemplo, conceptos. Eso es para tomar en cuenta. En retroalimentación combinada no vamos a configurar. En múltiples intentos verifiquemos que esté en 0. Muy bien, vamos a hacer clic en vista previa para ver cómo quedó configurada. Y acá tenemos que puntúa como 6, que así lo configuramos, y aquí están los conceptos y aquí las descripciones. Muy bien. Si tuviéramos que modificar algo porque cometimos un error, también podemos hacerlo desde acá. En este caso está bien. Yo le voy a dar clic en, por ejemplo, guardar cambios. Muy bien, tenemos las de respuesta corta. Acá me voy a detener porque es muy importante en respuesta corta
que nosotros tomemos en cuenta que si queremos que se califique automáticamente, es cuando las personas estudiantes solo van a responder como con una palabra. Es esa la palabra, es esa la única respuesta posible, porque por ejemplo en este caso yo tengo una pregunta que dice, mencione 2 características actitudinales que requiere el docente para que se favorezca el enfoque de educación inclusiva. 2 respuestas, una para cada aspecto solicitado o citado. En este caso, en mi unidad didáctica, por ejemplo, hay 20 características. Entonces, para que marque esas respuestas como buenas, automáticamente, yo debería incluir esos 20 conceptos, pero además ven que solo aparece una caja de texto. Entonces, por ejemplo, me podría decir una característica, coma, otra característica, o una característica y otra característica. Entonces yo tendría que empezar a trabajar con todas las posibles formas de escritura que podría realizar la persona estudiante y eso no va a suceder. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir a editar para que vean cómo la configuré. Acá le doy la puntuación que es 2. Acá está igual el enunciado, el nombre de la pregunta. Pero vean, por ejemplo, ya aquí empieza la configuración. Dice diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Yo la configuré como igual mayúsculas que minúsculas, pero si yo le digo mayúsculas y minúsculas deben coincidir, pasa que a muchos estudiantes entonces les marcó las respuestas todas malas de inmediato. Entonces hay que tener mucho cuidado. Normalmente esta configuración se utiliza, por ejemplo, en pruebas de inglés, que de ahí sí es necesario. Pero si nosotros no vemos necesario que sea igual, mayúscula, minúscula, o que deban coincidir más bien, entonces mejor dejémoslo en igual, mayúsculas que minúsculas, porque si no, igual lo pone todo malo. Vean en la respuesta, yo puse flexible y creativa, pero puede ser que me lo escriba de otra forma, con comas o solo un espacio. Y entonces yo tengo que empezar a crear flexible y creativa y todas las posibles respuestas, más los 19 o 18 posibles respuestas o características que pueda dar porque está en la unidad didáctica. Es imposible, no podemos adivinar en este caso cómo lo va a escribir, por lo tanto es muy, muy difícil. ¿Qué podemos hacer? Bueno, quien no lo revise la plataforma, lo revisamos nosotros manualmente o que utilicemos la opción de agregar tipos de preguntas de ensayo y entonces igual ahí lo vamos a calificar manualmente porque ensayo se califica manualmente. Pero entonces para tener cuidado porque en el ejemplo que nos comparte Ana Gabriela Bejarano de la Escuela de Ciencias de la Educación es cuando, por ejemplo, era una célula y la respuesta era solo eucariota y era en singular, pero entonces ella pudo prever que le podían responder singular y plural. Entonces creó otra opción y una respuesta es eucariota y la otra es eucariotas. Entonces ahí sí se va a calificar automáticamente, pero porque solo hay una respuesta. Entonces, para que tengamos mucho, mucho cuidado con respuesta corta y valoremos cuándo puede ser calificado automáticamente. Yo siempre pongo el ejemplo como si fuera 2 por 2 es 4, entonces la respuesta aquí sería 4 y ahí sí se califica automáticamente. Pero en este caso, en mi caso personal, no sucede. Son muchas características que podrían escribir de muchas maneras, con muchos signos de puntuación. Entonces, hay que tener cuidado y prudencia en ese sentido. Vamos a ir a desarrollo. Esta es la pregunta de desarrollo. En este caso, en desarrollo, si hay que, por ejemplo, en este caso yo tengo en el enunciado el puntaje. Yo le digo que 1 punto para cada adaptación sugerida, 2 puntos para cada descripción clara y detallada del propósito. Esta tiene un valor de 9, entonces acá esta va a puntuar cada uno 1 y esto nos va a dar 9. Pero
Acá también se puede indicar la evaluación. Entonces, en este enunciado iría la rúbrica, perdón, porque cuando nosotros califiquemos, tenemos que justificar de dónde, cuál es el criterio de evaluación que no cumplió o que no desarrolló en esta respuesta, y entonces ahí iríamos bajando puntajes o inclusive simplemente para decir que lo hizo de manera excelente y entonces obtuvo 9. Entonces, en el enunciado de desarrollo iría la rúbrica. Muy bien, vean que acá tenemos una caja de texto. Vamos a darle clic en editar pregunta para que vean cómo se configura. De igual forma, el nombre de la pregunta, desarrollo 1, en el enunciado viene todo lo que es la pregunta. Y acá les estamos solicitando como que completen esta tabla, y si hay una rúbrica, entonces aquí iría la evaluación y ahí nosotros indicaríamos o pegaríamos ese instrumento. En puntuación por defecto, 9, porque ese es el valor. En retroalimentación general, en estas cajitas de texto, nosotros podemos indicar o pegar el solucionario de este ítem. Muy bien, vea que acá tenemos formato de la respuesta. Yo le estoy diciendo que sea editor HTML, que es este que está acá. Perdón, este que está acá. Le voy a indicar que en el caso de requerir texto, el texto es opcional y que el tamaño de la caja de entrada sea de 40, pero tenemos desde 5 hasta 40. En este caso, como es una tabla, prefiero dejarlo en 40. En permitir archivos adjuntos, yo le puedo indicar que sí, 1, por ejemplo. Pero le voy a decir que los archivos adjuntos son opcionales, en este caso, ¿verdad? Si es obligatorio, entonces indicamos 1 y la persona va a tener que adjuntar ese archivo obligatoriamente. Para este ejemplo no es necesario, son opcionales. Vamos a ver acá en información para el evaluador. Usted puede indicar que esta respuesta se encuentra en la página tal de la unidad didáctica. Va a ser como guía para usted. Y vamos a darle clic en vista previa. Y acá vemos que está ese editor HTML que les comentaba. Y le voy a dar clic en guardar. Bien. Voy a cerrarlo, voy a guardar cambios. Acá ven que ya me aparece esa opción de adjuntar archivos. Muy bien. Yo le indiqué que era opcional. Porque, por ejemplo, si nosotros le solicitamos al estudiante que realice un ejercicio y que de ese ejercicio que realizó un ejemplo en Word o lo que es en algún tipo de editor de texto y que lo convierta en PDF y que además lo adjunte, eso nos va a sumar minutos y entonces vamos a tener que tomarlo en cuenta para el tiempo de la prueba. Es muy importante que nosotros hagamos los ajustes porque si le solicitamos un paso más, además del que ya requiere realizar en la plataforma, hay que cuantificarlo, hay que incluirlo en la temporalización de esta prueba para que no le haga falta tiempo, para que no se quede alguna pregunta sin responder por falta de tiempo. Muy bien, igual acá está la segunda pregunta de desarrollo. Para ir finalizando, me gustaría mostrarles, voy a ir nuevamente a mi curso en plataforma. Vean que lo que les explicaba Manuel, esta es la pestaña de pruebas porque, por ejemplo, si yo entro al curso y entro a la etapa 0, mientras bajo y encuentro todo y acá estaría la prueba, me puedo perder. Entonces, acá es mejor, yo ingreso inmediatamente a la pestaña de pruebas y ahí estaría la prueba, que sería esta, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante y por diseño universal para el aprendizaje se recomienda. Nos beneficia a toda la población. Quisiera mostrarles un ejemplo de revisión de cuestionario, cómo lo vemos ya como profesores cuando vamos a revisar.
ven que ya hay un intento. Acá es donde revisamos. Al final acá nos va sumando todos los intentos que ya realizaron las personas. Voy a darle clic en el intento. Voy a bajar y ven que acá ya tengo un intento. Una persona realizó esta prueba. Una vez que alguien realizó la prueba, yo ya no puedo modificar nada del cuestionario. Ya no me da la opción de editar. Entonces, para que lo tomemos en cuenta que si cometimos un error y ya una sola persona realizó esta prueba escrita en línea, ya no podemos modificar absolutamente nada. Vean que a este estudiante aparece que no está calificado porque las preguntas de desarrollo van a requerir una calificación. Entonces, tenemos la opción de ingresar a requiere calificación o devolvernos y darle clic en revisión del intento. A mí me gusta más revisión del intento porque me permite ver todo. Ven un ejemplo. Acá veo las que tuvo buenas, veo en verde, color verde, después veo las de desarrollo en gris que necesito revisar y veo que hay una incorrecta. Pero, por ejemplo, digamos que esta pregunta la peló. Ahí la selecciono y, por ejemplo, digo, no, pero si era de diseño. Si era la opción de diseño, entonces vengo y acepto la apelación y la voy a corregir esa puntuación en la plataforma. Entonces se me habilita escribir comentario o corregir la calificación. Voy a dar clic ahí y voy en comentario a escribir un ejemplo. La apelación fue aceptada. La respuesta correcta es de diseño. En puntuación voy a indicarle ya no 0, sino 1. Y entonces voy a dar clic en el botón guardar. Vean que acá ya aparece que puntúa 1 sobre 1. Entonces ya corregí eso. Voy a bajar y voy a revisar las preguntas 11 y 12 que son de desarrollo y que requieren calificación. Entonces voy a ingresar nuevamente a escribir comentario, corregir la calificación. Acá están las respuestas. Cumple con lo solicitado, con la puntuación y lo solicitado en el enunciado. Completó todo, tal y cual está en la unidad didáctica, pero en comentario voy a compartir la realimentación en este espacio. Bien, entonces vuelvo a dar clic en el botón guardar. Cambios actualizados. Y vean que ya acá está calificada la 11. Voy a dar clic en la 12. Esta puntúa 11. Acá me indica valor 6 puntos, un punto para el uso, un punto para la sugerencia de materiales. Después tenemos una segunda pregunta y también 2 puntos, un punto la importancia de seguridad y un punto para un requerimiento. Y además una 3 que debe responder, que es esta. Igual acá tenemos el valor en puntos. Acá está la respuesta. Otra vez se habilita escribir comentario, corregir la calificación. Puedo volver a revisar la respuesta. Y en comentario comparto la realimentación en ese espacio, pero resulta que está incompleta. Entonces, como yo ya tengo el valor total en puntos, un punto cada explicación, acá falló 2 puntos. Entonces yo le voy a indicar que está puntuando 9 sobre 11. Voy a bajar, a hacer clic en el botón guardar y ahora ven que puntúa 9 sobre 11. Entonces ya ahora sí, yo revisé esta prueba completamente. Esta aparece en naranja porque está parcialmente correcta, porque no puntuó el total. Entonces
voy a venir a ejemplo revisión de cuestionario, vuelvo a dar clic en el intento y vean que ahora sí me aparece que está calificado, que es un 9.50. Aquí en la respuesta o en la pregunta 12 tiene un 2.25. En esta tiene 2.25 también, pero en esta parece parcialmente correcta. Muy bien, ahora vamos a ingresar como estudiante para revisar cuál es el resultado que obtuvimos en esa prueba escrita en línea. Entonces, la persona estudiante va a ingresar al curso de asignatura y, por ejemplo, ve que acá está la segunda prueba ordinaria semana B que acabamos de realizar y el ejemplo de revisión de cuestionario, que era la prueba que estábamos haciendo. Entonces voy a entrar a ejemplo de revisión de cuestionario, que fue donde calificamos como profesores. Voy a dar clic. Y aquí sigue el encabezado con todas sus instrucciones. Bajamos y acá está la configuración que hicimos. Y ven que en estado ya dice finalizado. En puntos dice 38, que era lo que les comentaba. La plataforma lo muestra en puntos, en base 100 y en base 10 y pondera. Entonces lo podemos ver de las dos formas. Dice que la calificación es un 9.50. Pero ahora tenemos la opción de revisar. Entonces le podemos decir al estudiante dónde ingresar. En este caso es en revisión. Voy a hacer clic en revisión. Y ahí puedo ver cuáles son las respuestas, ya está revisado. En este caso vean lo que hicimos, la apelación fue aceptada. Podemos bajar y ver, igual podemos hacerlo desde acá. La 12 está parcialmente correcta, la plataforma no lo indica. Y acá revisamos y acá estaría la realimentación y el puntaje. Bueno, de mi parte eso era lo que les quería compartir en esta demostración. Si tienen dudas o consultas nos pueden escribir, ya sea a Manuel o a mí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al respecto tenemos varias recomendaciones importantes que hacerles, recordar cómo se configura la respuesta corta, mencionarles que estas calificaciones no están enlazadas al sistema de notas de la UNED, que es una de las dudas que siempre tenemos. Y también invitarles para que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook o en YouTube, en nuestro canal, donde hemos subido diferentes tutoriales de herramientas de videocomunicación o de otras herramientas de la plataforma. Y les invitamos a estar pendientes de nuestra oferta de capacitación para el segundo cuatrimestre. Muchas gracias y buenas noches.